Bienvenidos a Nunca un libro de Borges, el espacio en donde el trauma es el idioma y la amistad el traductor. Bienvenidos al 6º episodio de este hermoso podcast y en esta ocasión queremos contarles un poco de viajes, de anécdotas de viajes y explayar un poco más lo que le hemos contado en el 2º episodio sobre el contexto del Papa Francisco y centrarnos puntualmente en el viaje a Capital. Así que un personaje clave también de esta historia y de estas historias muy graciosas que vamos a contar es acá mi amiga Flor. Olis, ¿cómo va? Sí, creo que gracioso, pero no en el buen sentido. No es gracioso de risa. Exacto, es gracioso de preocupante, es gracioso de que no se debe confiar en mí. Yo creo que con estas anécdotas nadie va a querer volver a viajar conmigo, excepto Ariel, que se sigue mandando, pobre chico. Pasa que Ariel no tiene otra, No le queda otra oportunidad, porque esto es así, Capital, que es el viaje que nos vamos a explayar un poco más, es el primer viaje que hacemos juntas oficialmente como amigas, y Flor ya venía con un bagaje de historia. Claro, con un historial que uno, escuchando ese historial, diría, no pueden dejar a cargo a una persona con estas situaciones. Bueno, eso es lo que hicieron. Pero bueno, hay que empezar a contextualizar. Claro, ¿por qué decimos, por qué le estamos tirando la mala, Flor? ¿Por qué yo? Pobre Samba. ¿Por qué? Bien, vamos a contar experiencias de viajes, y si bien yo no soy un ser humano muy viajado, los pocos viajes que he hecho no han funcionado, no han salido como lo esperamos. Pobre Ariel Ya está escuchando esto y dice, "Ay, yo ya sé qué va a decir". Bueno, ¿empezamos? ¿Te parece? Dale, a ver, demos contexto. Demos contexto. Resulta que, como bien decimos, yo no tengo muchos viajes. Los pocos viajes que he hecho, que han pasado estas situaciones puntuales que son hace muy poquito, son con Ariel. Por eso es que es un pobre santo que ha sufrido demasiado en esta vida. Este viaje que vamos a contar un poquito es el viaje a Rosario. Contextualizando lo loco del viaje, que siempre lo menciono, con Ariel llevábamos 4 meses de conocernos. Ay, poquitísimo. Poquito tiempo y dijimos, qué mejor idea que viajar a Rosario. En Rosario vive mi amigo el Colo. Hola Colo, sé que escuchas este podcast. Entonces le dije, bueno, vamos, como teníamos unos días de vacaciones, vamos unos días a Rosario, conoce él porque yo ya había ido, ni paseamos un poco. Ese es el pequeño contexto. El segundo día, nosotros teníamos todo el día solos porque el Colo trabajaba, entonces digo, bueno, vamos al Monumento a la Bandera. Primer error. Primer error, salir de la casa. Sí. Resulta que yo había visto el Google Maps cómo llegar al Monumento a la Bandera y eran 20 cuadras. Y la idea era recorrer, pasear, entonces no nos molestaba caminar realmente. Yo recordaba lo siguiente. Teníamos que llegar a una avenida con tal nombre Cachito. En esa avenida doblar para la izquierda y caminar, nos íbamos a topar con el Monumento a la Bandera. Bueno, salimos de la casa, todo lindo, en vez de agarrar la izquierda, agarramos para la derecha. Claro. Caminamos 3 cuadras, llegamos a una avenida que no decía Cachito. En vez de decir, bueno, no llegamos a la avenida Cachito, que teníamos que llegar rápido, seguimos caminando. Esto es como, creo que es muy importante porque tenés la misma lógica de pensamiento para todo. Sí. Como que para vos es muy simple el plan. Para mí es izquierda-derecha, justo izquierda-derecha, que yo los tengo tatuados, para los que no saben, porque no los sé diferenciar. Bueno, no importa, yo dije, vamos a llegar. Llegamos a la primera avenida, no era Cachito, y le digo, bueno, sigamos caminando. Todo esto el recorrido del camino era lindo. Claro. Estábamos paseando, esa era nuestra mente. Llegamos a la segunda avenida, tampoco era Cachito la segunda avenida. Raro. Ahí fue la primera vez que pensé, extraño. Sí. Caminamos 5 cuadras más después de esa avenida, no menos de 5 cuadras, y le digo a Ariel, ¿sabes qué? Ya no pasamos 2 avenidas, ninguna era Cachito, y yo recordaba que era más cerca según el Google Maps. Sacamos el Google Maps, ya las casas no se veían tan lindas, cabe aclarar. Claro, porque Rosario, contexto Rosario. Una ciudad gigante, y primero, las 2 primeras avenidas sí eran lindas, ya después de la segunda que pasamos, no eran tan lindas las casas, y sacamos el Google Maps, había agarrado para el otro lado. Era literalmente el mismo camino, pero para el otro lado, lo que tenía que hacer. Bueno, nada, tranqui, resolvimos, nos pedimos un Uber, subimos, llegamos al Monumento a la Bandera, se empezó a llenar de gente por una marcha que venían caminando desde Jujuy. Bueno, estuvimos ahí un rato, X, no importa, la cuestión es que llegamos después a la noche, a la casa de vuelta del Colo, y le contamos la situación que nos había pasado. A lo que el Colo agarra y me dice, ¿en serio se fueron para ese lado? Yo tipo, sí, ¿en serio? Me dice, si vos llegabas a la tercera avenida, porque acuérdense que yo pasé 2 avenidas, ninguna era Cachito. Si vos pasabas la tercera avenida, entrabas a una de las villas más peligrosas de Rosario.
O sea, estuvimos en la entrada, me dice, porque la entrada es de la segunda avenida a la tercera, es como el inicio. Claro. Y después de la tercera ya es la entrada posta heavy. Así que básicamente en mi primera cita, mi primera salida con Ariel, lo llevé a la villa, una de las villas más heavy de Rosario. Claro, porque todo esto llevaban 4 meses saliendo. 2 meses saliendo, 2 meses de novios. Sí, o sea, no, nada, recién nos conocíamos. Sí, porque encima me acuerdo cuando el Colo me muestra un poco el mapa de Rosario, que yo le pregunto, Rosario es literalmente por zonas. Exacto. Entonces tenés zonas y zonas que están pegadas, entonces no es como un mapa que, no sé, dentro del círculo. Te pasaste una avenida y entraste a un lugar. Exactamente. Es peligroso. Sí, porque iba mostrando los caminos que él hacía y es bastante heavy. Así que sí, nos metimos una villa en el primer viaje que hicimos. Ese mismo viaje, si recuerdan el episodio número 3, es el que me pone Ariel por primera vez Quevedo y ahí descubrimos que eso me calmaba. Hermoso. Bueno, ¿Ven que todo conecta? ¿Ven que todo conecta? Eso fue lo más tranquilo que sucedió. Mi ataque de ansiedad fue lo más tranquilo. Sí. Pero bueno, vivimos una situación hermosa yendo a esa villa. Sobrevivimos. O sea, yo siempre le decía a Dios, sobrevivimos, no entramos, estamos acá bien. No. Pero quiero defenderte, Flor, porque Por favor. te defiendo porque una vez, o sea, muy light, me pasó parecido en Junín, que queríamos ir a la plaza y yo agarro el Google Maps. Entonces, viste que el Google Maps no te indica la orientación. Exacto. O sea, tenés que ponerte a mirar muy. Y también agarré para el otro lado en vez de para el lado. Era el mismo camino, pero para el otro lado. Exacto. O sea, me pasó por. A ver, si yo leía y la primera avenida no era Cachito, yo tendría que haber frenado y decir, por acá no es. Sí. No frené. No frené y dije, sigamos. El destino nos llevará. Pero bueno, Flor y Ariel principalmente no aprendieron y decidieron emprender un segundo viaje. Ay, Dios. Quiero aclarar algo. Antes de este segundo viaje, nosotros viajamos a Necochea, pero no pudo haber sucedido nada porque yo el segundo día de vacaciones me caí. Me caí y me hice muy mal la pierna. Se frenó el peligro ahí. No había manera, porque yo estaba, viste, imposibilidad. El segundo día me caí, nosotros queríamos salir a recorrer y claramente no pude. Ariel salió solo y volví bien. Me di cuenta que era yo no pude salir a caminar. Me hice mal la rodilla y las 2 piernas me las lastimé terriblemente. No sé cómo carajo vas a editar esto. No importa. Bueno, cuestión, yo me caí, me hice muy mal las 2 rodillas, volví con unos moretones gigantes de Necochea, mucho dolor, no podía casi caminar, así que yo no salí a pasear. Si Ariel una mañana salió a pasear, recorrió, volvió perfecto. No me dijo me metí en una zona turbia, no me dijo me perdí, me dijo disfruté. No me había dicho eso en Rosario. Mira, y en San Luis me parece que menos, Flor. Bueno, San Luis. Bueno, para. San Luis fue una semana. De una semana, un día la cagué. Un día me perdí. ¿Qué sucedió? Nosotros estábamos en Potrero de los Funes, en San Luis, un pueblo muy lindo, la verdad. De donde estábamos, había a 5 cuadras un lago hermoso. No sabes las vistas que había, lo lindo que era el lugar, súper cuidado, eso hay que valorar. Viste que en muchos lugares no están cuidados, ya tanto turismo los desgasta. Bueno, un día, creo que fue el día anterior a mi cumpleaños, no quiero equivocarme, pero debe haber sido el 13 de febrero. Le digo a Ariel, bueno, acá en Juana Coslay, que es un pueblo al lado de Potrero de los Funes, un poquito más chiquito, hay un lago también. ¿Por qué no vamos? Así cambiamos de lago, vemos para pasear, era más que nada, estábamos ahí para recorrer. Ariel que me dice que sí, y ahí es su error. Porque, ¿qué pasó? Yo lo vi en el Google Maps. En el Google Maps yo vi un charco gigante de agua y, bueno, todo alrededor para poder estar. Entonces le damos la ubicación al Uber, el Uber un desastre, iba manejando con el celular, hablando por teléfono, con Ariel teníamos un miedo, ya eso arrancó mal. Sí. Fuimos en el Uber, todo lindo el camino, qué sé yo, todo hermoso, hasta que llegamos a Juana Coslay y subir. No era una avenida, era como una ruta, ponele, más o menos entre las dos cosas. Sí, un camino ascendente, digamos. Claro, y empezó a subir, y sube, como sube una montaña, porque estábamos viendo los costados y era una montaña lo que estaba subiendo. Claro. Y nos bajó, y nos dijo, chicos, es acá. Y yo lo miro a Ariel, y le digo, bueno, y nos bajamos. Claro, lo que yo había visto en el Google Maps era el charco de agua, pero para llegar a ese charco de agua, o entrabas por otro lado, supongo, no lo sé, o bajabas esa colina, que era bastante empinada, y estábamos en el medio de la nada. Claro, sacó el celular y él no tenía señal. Apenas le pudo pagar el chofer porque no tenía mucha señal para poder pagar. Yo no tenía batería, error gigante, no, salir sin batería en un lugar que no conoces, por Dios no lo hagan.
Fuimos al primer paraje donde nos dejó, disfrutamos un poco de la vista, qué sé yo, vimos otro paraje más a lo lejos, que había como unas figuras. Quien me esté escuchando y conozca el lugar me va a matar por lo que estoy diciendo, pero había como unas figuras y digo, bueno, caminemos hasta ahí, caminamos, estuvimos un ratito, ahí había una bajada como para el lago, medio empinada, pero bueno, había gente que iba. Claro, cuando Ariel cae en cuenta que estábamos en el medio de la nada, sacó su celular para ver para dónde ir, no tenía internet Claro. y se puso nervioso. Ay, sí. Estábamos perdidos, porque estábamos arriba de una montaña gigante, una colina gigante, en el medio de una ruta donde no pasaban muchos autos, y si volvíamos por donde habíamos venido con el auto, era mucha bajada, encima era toda la ruta en bajada, y no sé qué tan seguro era, la verdad. Lo que le decía a Flor el otro día cuando hablábamos de esta anécdota es que es súper peligroso y te pones nervioso fácilmente porque no es que, no sé, es peligroso en el sentido de que hay obstáculos, o sea, ahí te perdés y te vas del camino señalizado y es tremendo y te perdés de verdad, hay gente que se ha perdido y no lo encuentran nunca más, o sea, no es para darte miedo, Flor. Gracias. Pero digo, es posta así, creo que pasa mucho en el sur, me parece que tiene como más así recorridos y caminos que están señalizados. Sigan por favor el camino señalizado, no hagan lo que hizo Siempre. Flor. En este caso, bueno, no había nada, era como raro, el chabón del Uber tampoco es que nos dijo, ay chicos, por acá después bajan, Claro, un amor no, el tipo. sí. Entonces, claro, Ariel no tenía señal, no podía ver por Google Maps para dónde bajar, yo solo sabía el camino por donde habíamos hecho y no era factible bajar por ahí, porque donde estaba el pueblo que habíamos visto era muy lejos, era mucha caminata a las 3 de la tarde, Claro, en verano, claro. con el sol, No, me acuerdo, sí. así que tampoco era muy factible. ¿Se habían llevado agua? No me acuerdo, posiblemente no. Siento que no, que me dijiste que no tenían agua. No, sí, todo mal. No, un instinto de supervivencia inexistente. Bueno, Sí. cuestión que nada, Ariel estaba muy nervioso. Ariel nunca se pone nervioso. Sí. Es una persona muy tranquila y que resuelve. Es el verdadero hombre que resuelve. Pero claro, no tenía herramientas para resolver. Así que estaba muy tenso, muy. Sí. Y fue, bueno, preguntemos, justo fuera en una camioneta que se ve que estaban paseando, gente que sabe cómo llegar y tiene auto para llegar. Y nos dijeron, sigan al, o sea, no sigan, vayan al auto que está ahí estacionado, doblen un poquito y van a tener una bajada, caminan un tanto de tiempo y llegan al pueblo. Bueno, era nuestra única señal. Yo le dije en un arrebato de pensamiento a Ariel, de última, si seguimos caminando por esta ruta para arriba, algo nos vamos a encontrar, a algún lado va esta ruta, le digo. Sí. Bueno, caminamos y claro, cuando llegamos a la bajada que dijo el señor, había 2 bajadas. Y estábamos en la misma, no sabemos dónde bajar. Y claro. Prendo mi celular y yo tenía señal, pero no tenía batería, tenía 5% de batería. Sí. En ese 5% de batería vimos cómo pedir un Uber, le pasé un poquito de señal a Ariel, pero no alcanzaba la batería para eso, pero vimos que no estábamos tan perdidos, estábamos dentro del pueblo, nomás que muy arriba. Claro. Caminamos un poco más y vemos un peaje, pero un peaje un poco alto. No, lo que tuvimos que caminar en subida Sí. no fue lo más lindo, bajo el rayo del sol, bajo los nervios que teníamos. Llegamos al peaje, porque no nos animamos a bajar, porque había 2 bajadas y no sabíamos por cuál ir. Había gente que bajaba y subía, qué sé yo, pero gente del lugar. No, ese no conoces. No conocíamos, podíamos llegar a preguntar, pero mucha gente bajaba rápido y se iba, y bueno. Llegamos al peaje, después de caminar bastante, tocamos la ventanilla. El señor que estaba ahí nos miró con cara, tipo, ¿qué hacen estos locos acá? Sí. Y Ariel le pidió si no tenía wifi para poder pedir un Uber. El señor, muy copado, le dio wifi y nos dijo, siéntense ahí, chicos, que hay sombra, quédense acá el tiempo que necesiten. Así que llegó un Uber, después de un montón de tiempo, llegó, no pasó el peaje, el Uber, porque tenía que dar la vuelta, y volvimos, y no salimos de todo, en todo ese día no volvimos a salir No, ni a comprar. Sí. Ay, Dios. Porque, o sea, ponele, aunque si no se hubiesen perdido, igualmente les podrían haber pasado algo por la deshidratación, porque estamos hablando de verano y me acuerdo que un sol tremendo, y más en San Luis. No, estábamos muy perdidos, por eso era lo mejor tratar de buscar cómo volver. No pudimos disfrutar, yo disfruté un poco de la vista, pero la verdad me preocupaba lo asustado que estaba Ariel, porque yo estaba muy tranquila, porque eso es lo que yo tengo. Sí. Yo estoy muy tranquila. Sí. O sea, en Rosario me pasó lo mismo, yo iba caminando tranquila. Sí. En San Luis estaba muy tranquila yo, pero veía a Ariel que no estaba tranquilo y dije, bueno, si la persona que es más tranquila no lo está, algo malo debe estar pasando, ¿no? Anécdota de San Luis de Flor me gustaría cerrarla con una recomendación literaria de paz. Si no es una nueva sección en el podcast. Me gusta. Recomendación literaria.
Es una historia de una chica que se pierde en el bosque, se llama La chica que amaba a Tom Gordon, es del autor Stephen King, así que mi hermano se va a desmayar de la emoción cuando escuche esto. Es una historia cortita, pero es justamente de una nena y cuenta esto de que se pierde en el bosque y todo lo que pasa, así que si les copa como la historia de los bosques y de perderse, lean ese libro que además Stephen King relata muy lindo y muy bien, así que me gusta como cerrar como ahí Me con algo gusta. intelectual. Yo termino con una recomendación, no viajen conmigo, no, mentira. Pero si van a viajar, carguen los celulares, salgan con Sí, agua. por favor. Quiero que se entienda sacando preocupaciones que en ningún momento ni en Rosario ni en San Luis estuvimos en peligro de. Si estuvimos perdidos, en Rosario fue un poquito más sencillo porque tomamos un Uber. En San Luis realmente estábamos perdidos, no sabíamos para qué lado patear, pero lo resolvimos. En ningún momento corrió riesgo nuestra vida, No. eso es importante aclarar, en ninguno de los momentos. Sí no es recomendable que yo dirija, pero a pesar de eso, Creo que, perdón, es antes como para finalizar una recomendación extra que dice mucho también de los caminos así, quedarse en el lugar. Si sí, estás posta que estás muy perdido, no te no muevas te de ese lugar, muevas, llega alguien siempre. porque supongamos que te perdiste de verdad, ya hay alguien que te está buscando y van a ir a buscar a tu última localización, así que quédense ahí, aunque sea que el instinto a veces es ir y buscar agua, lo que Exacto. sea, quédense en el lugar. En nuestro caso estábamos en una ruta, sabíamos que en algún momento algún auto iba a Sí. pasar, por eso preguntamos a un señor que estaba ahí. Gente había, muy poca por el horario, pero había. No queríamos que se nos hiciera de noche en un lugar que no conocíamos y encontramos un peaje. Pero si no, iba a ser quedarnos ahí, tratar de llamar y nada. Pero estamos bien, estamos acá. Pero a pesar de eso, la gente no aprende. No. No aprende y confía en mí. Yo no soy una persona mala, pero no soy una persona orientada, ese es el problema. Claro, sí. Pero a ver, si vamos al contexto, bueno, no voy a volver a explicar porque di un poco de contexto en el episodio 2, pero en Capital es una ciudad, a ver, no es que vos tenías la dirección o algo, ibas a guiar algo, pero aún así pasaron cosas. Bien, resulta que, bueno, yo nací en Capital. Claro, Y además. también tengo la premisa que me la dio mi abuela, que es que en Capital no te puedes perder nunca. Yo vivo con esa premisa en mi cabeza. Y mi abuela siempre decía, siempre dice en realidad, porque cada vez que estamos en Capital me lo dice, no te puedes perder en Capital porque le preguntas a cualquiera y te indica. Tiene un poco de razón, entonces mi cabeza, listo, quedó con eso, con esa idea. Y pasó lo que pasó. Este viaje, esto que vamos a contar ahora, sucede un 21 de abril de este año 2025, que es, como decía Paz al principio, nuestro primer viaje oficial como amigas. En este viaje también está Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás? Sé que lo estás escuchando. Y bueno, Paz, ¿por qué viajamos a Capital ese día? Básicamente tenía que ir a trabajar presencialmente porque trabajo home office y tenía que viajar en auto porque no había conseguido pasaje, entonces también por recomendación de mi papá, ¿por qué no le decís a las chicas para que no viajes sola? Porque obviamente si te llega a pasar algo en la ruta, no grave, pero ponele, no sé, se te pinche una goma, ya no es lo mismo estar acompañada y que te ayuden a lo que sea que pueda pasar en la ruta, más siendo mi primer viaje sola oficialmente, que acompañada. Así que por eso le digo a las chicas que las únicas que pueden ir son Flor y Rocío. Y obviamente que se prenden al viaje y como de nuevo esto, porque a Flor le gusta mucho Capital, entonces sí, vamos. Así que bueno, la mañana empezó mal, la mañana empezó Claro, triste. ese fue el problema. Ya ahí fue raro. ¿Sabes que ahí yo tendría que haberle dicho a mi trabajo, no puedo No viajar? puedo ir. Porque ya arrancamos mal. Exacto, porque si recuerdan el episodio 2, como bien habíamos comentado, ese día fue justo el mismo día que falleció el Papa Francisco. Claro. Personaje muy relevante en este multiverso. Sí. Así que nada, ya arrancó rara la mañana, llegué yo acá a la casa de Paz, era todo un aura distinto. Pero bueno, arrancamos ruta, por suerte todo bien, no teníamos mucho Salimos tránsito. bien, con tiempo. Hasta que llegamos a la autopista. Que no sé si te vas a acordar qué es lo que voy a decir. Te digo Ituzaingó y te vas a acordar. No, pará que yo tengo algo antes de Ituzaingó. A ver. Que no vamos a culpar a Paz. Uy, ¿qué hice? Pero la vamos a culpar un poquito, porque si no siempre soy yo la que no se escuche pierde. a mi padre, por favor. Estábamos yendo muy tranquilamente por la autopista sí. y Paz dice, bueno, cuando lleguemos a Luján, que está el TC, vamos a parar. Empezamos a ir, bueno, nada, viajamos tanto que llegamos a una IPF. Sí. Según la cabeza de Paz, una IPF de Luján. Sí. Pero según mi cabeza, yo miraba la IPF, estaban en remodelaciones igual, Sí. y yo le digo, para mí esta es la IPF de Rodríguez, porque enfrente hay otra IPF, y eso está en Rodríguez, en General Rodríguez, para quien no conozca, tenés una IPF de un lado de la autopista y una IPF del otro lado de la autopista.
Yo estaba convencida que esto era Rodríguez, estaba muy segura de que esto era Luján. Sí. Entonces yo en mi terquedad agarro el celular, pongo para etiquetar una foto que estábamos por subir y todas las indicaciones me decían que estábamos a 0 kilómetros de General Rodríguez, lo cual le digo a Paz, mira acá. Mira. Ya habíamos pasado Luján hace un montón, Paz Claro. no se dio cuenta. Ya estábamos en acceso este. Exacto, y Paz dijo, bueno. Ay, bueno, pero estábamos yendo. Estábamos llegando, ahora sí llega Ituzaingó, por favor. Claro, creo que, bueno, a mí me gusta mucho porque acá somos tan del campo que no llega la señal, cuando estamos llegando a Capital podemos sintonizar Radio Aspen. Exacto. Y me gusta mucho porque, nada, pone música, bueno, ya saben cómo es Radio Aspen, y de paso te dice los temas del tránsito y si hay algún problema, algún accidente. No me acuerdo exactamente cómo fue, pero decía que había como mucho embotellamiento hasta Ituzaingó. Exacto, de Moreno a Ituzaingó, mucho embotellamiento. Sí. Resulta que hicimos unos kilómetros más de General Rodríguez a Moreno, hay un par de kilómetros. Vemos el cartel que dice Moreno, pero lo vemos nomás. Sí. Y se frena todo. Y frenamos, y ahí es como en tercera. Sí. Por suerte no es a paso de hombre, diría mi papá, que no voy en primera, voy en tercera, en segunda, pero estamos frenando. Pero muy lento, sí. Y es muy gracioso porque literalmente vemos el cartel de Ituzaingó y se despeja. Fue una cosa pero loca, nunca fue tan exacto algo, digamos. Sí. Pero bueno, nada, solamente eso que fue, nada, fue un detalle. Espectacular el viaje a la ida, llegamos re bien. La verdad que sí. Rocío conoció la cancha de Vélez, se emocionó, sacó fotos. Sí, Rocío fue la pulga aventurera de este viaje. Exacto. Pero bueno, nada, llegamos a Capital y está ahí todo bien. Quiero hacer una pequeña aclaración, como saben, como dije hace un ratito, siempre tienen que llevar los celulares cargados y que funcionen. Este detalle es muy importante para lo que vamos a contar después. El celular de Rocío no funciona. Tiene carga, pero no tiene chip, así que salvo que tenga Wi-Fi, no le anda. Dicho esto, sí. Llegamos a Capital. Llegamos a Capital, comimos, todo perfecto, todo armonioso. Fuimos desde un estacionamiento, tomamos un colectivo. Y fuimos hasta Galerías Pacífico. Todo por Avenida Corrientes, déjame... Sí, agarramos Avenida Corrientes, el colectivo dobla en Alén y bajamos ahí en la intersección de Alén y Avenida Córdoba. Bien, esos detalles son muy importantes para lo que vamos a contar a continuación. Es verdad. Corrientes, Alén y llegamos a Avenida Córdoba. Sí. De ahí un par de cuadras a la Galerías Pacífico. Sí, está sobre Avenida Córdoba. Y después, bueno, yo le digo a las chicas, acompáñenme al trabajo que queda acá 5 cuadras. Queda acá a la vuelta. No quieren caminar estas chicas. No dijo 5 cuadras, gente. Rocío está a mi favor, va a comentar acá. Dijo acá a la vuelta. Yo le juro que de Galerías Pacífico dijo, está acá a la vuelta. Entonces con Rocío dijimos, vamos a caminar. Bueno. No estaba ahí a la vuelta. A ver, más o menos como para orientación, sobre Avenida Córdoba vamos hasta Marcelo T. de Alvear. Está ahí a la vuelta. Eso. No estaba a la vuelta, chicos. Caminamos 3 cuadras, 5 cuadras y la vuelta es la vuelta. Bueno. Rocío estaba muy indignada también. Sí. Cuestión. Porque encima las cuadras de allá son el doble de acá. Obvio, son más largas. Sí. Ya Rocío, cuando tomó el colectivo, le había disgustado un poco, no le gustó el viaje en colectivo, entonces estaba medio ahí como amigándose con Capital. Perdón, bueno, esto, disculpen si como que vamos y venimos, pero es como... Toda la anécdota en sí. Es propio de la anécdota. Cuando vamos sobre Avenida Corrientes en el colectivo para Galerías Pacífico, vemos, ahí es donde vemos la figura del Papa Francisco, ¿no? Cierto, cuando estábamos yendo para Galerías Pacífico sobre Avenida Corrientes, vimos en una calle un cartel que decía, estaba la figura del Papa Francisco y decía siempre con nosotros. Sí. Yo digo, bueno, ya no está más con nosotros, está en otro plano, le digo a Paz. Y fue como, está acá el Papa Francisco, está en todas partes. Justo en ese día lo encontrábamos en todas partes. Pero yo les muestro, la intención es mostrarle como ciertas señales como para que ellas se orienten. Miren, acá está, creo que vimos a Duki, no sé si ustedes se acuerdan de ver a Duki. Muy lejos se veía a Duki por el Luna Park. Claro. Se veía muy a lo lejos y fue tipo, mira, qué lindo. Fuimos al obelisco también antes y a Rocío no le impactó. Fue como que esto era el obelisco. ¿Ella tiene esta cosa de blanca? Sí, era eso. Como estabas esperando otra cosa, no, mamita, no había otra cosa. Bueno, cuestión que ellas me acompañan a la puerta del trabajo. Ahí a la vuelta. Y yo les digo, chicas, bueno, si ustedes quieren volver a Galerías Pacífico, ¿para qué digo yo instrucciones? Si ustedes quieren volver a Galerías Pacífico, que la idea inicial era esa, de volver porque que iban a ser pobres, tuvieron que esperar muchas horas, tenían wifi y demás. Claro. Digo, sigan derecho por donde vinieron, que se van a encontrar con Avenida Córdoba y es de nuevo. Pero, y ahí está mi error. Ahí, claro, ¿podemos no culparme de todo? No, está mi error, porque además después creo que le cuento a mis hermanos y me dicen, no, ¿cómo les va a decir eso? Y digo, bueno, es que yo quería darles una experiencia. Claro, para no estar muchas horas en Galerías Pacífico, si bien teníamos
aire acondicionado y teníamos wifi, la idea era también un poquito pasear para no aburrirnos más que Claro, nada. entonces para que no se aburran, yo les digo, si quieren, pueden ir a Puerto Madero, que literalmente estaba al lado, cruzan acá la avenida, o sea, en vez de seguir derecho, doblan a la izquierda y cruzan, literal. Era el porque- mismo camino, pero en vez de seguir derecho para ir a Galerías Pacífico, teníamos que doblar a la izquierda. Claro, porque cruzando Alén ya está la costanera, digamos. Chau, chau, beso, beso, avísenme dónde van. Y ahí arranca, porque yo no sé de todo esto, yo empiezo a trabajar. La Paz se compenetra mucho en su trabajo, a lo cual yo le digo a Rocío, bueno, vamos a Puerto Madero para no ir. Vamos primero a Puerto Madero y después vamos a merendar a Galerías Pacífico, porque a todo esto debían ser, no sé, las 3 de la tarde, no eran ni las 3. No, sí, era re Hacía temprano. poquito, habíamos terminado de comer, entonces digo, bueno, vamos a caminar un poco y después vamos a merendar a Galerías Pacífico. Claro. Cuestión, recuerda, si vamos un poquito derecho, llegamos a Avenida Córdoba, nos topamos con Galerías Pacífico al toque, vamos un poquito derecho, pero doblando a la izquierda, ¿qué pasa? Vamos para Puerto Madero. A lo que yo digo, bueno, derecho, llegamos a Avenida Córdoba, según lo que yo supongo, y le digo a Rocío, sigamos derecho. Sí. Sigamos, no buscamos ni Galerías Pacífico ni doblemos a la izquierda. No lo pensé así, yo dije, sigamos derecho. Entonces seguimos derecho. No, perdón, porque ¿Cómo fue? Claro. de nuevo se desorientó Flor. No, ustedes lo que hacen es seguir derecho, cruzan Alén. Lo que vos pensás que Avenida Córdoba, cruzan Ahí va. Avenida Alén y siguen, o sea, hasta ahora todo bien porque siguen para el lado de Costanera, pero tendrían que haber hecho un poquito más a la derecha. Claro. Porque ustedes se meten por atrás de algo. Exacto. Por eso. Nosotros tendríamos que haber doblado. Yo primero pensé que estábamos yendo para el otro lado, claramente no. Acá me dice Paz de vuelta. Bueno, tendríamos que haber doblado para poder llegar a Puerto Madero y yo digo, sigamos derecho. Claro. Seguimos derecho, veíamos unos edificios gigantes. Rocío estaba impactada con los edificios. Sí, son muy lindos esos edificios. Son muy bonitos. Entonces dijimos, bueno, no hay ninguna calle acá, metámonos por el medio de los edificios. No, sí. Pero que claramente, a todo esto, ¿por qué Rocío me hace caso? Porque Rocío fue la primera vez que conoció Capital. Ay, pobre Santa. Entonces, eso, y que no teníamos Google Maps, porque mi celular yo no lo quería usar para la batería, para que me alcanzara para todo el día, y Rocío no tenía Wi-Fi. Así que Rocío me siguió, pero confiando plenamente, porque claro... Y yo estaba tranquila también, porque vos conocías Capital, o sea, sí. A veces hasta Flor puede conocer más Capital que Chivilcoy, digo, ella se siente cómoda, vos te sentís cómoda en Capital. A todo esto, claro, yo confiaba. Por eso te llevé también. Exactamente. Bueno, error, claramente. Seguimos caminando, nos metimos por atrás de los edificios, que la gente que estaba laburando nos miraba raro, porque la vestimenta no era de persona de oficina. Claro. Entonces nos metimos hasta la parte de atrás de estos edificios, empezamos a caminar, y bueno, nos chocamos, digamos, con unas rejas, no podíamos seguir caminando, doblamos, ahí sí doblamos, y fue tipo, esta no es muy linda. Ellas agarran por Avenida Madero, porque después Sí. me fijé el Maps. Le hice todo el recorrido a Paz. Sí. Bueno, resulta que doblamos ahí, caminamos, no era muy lindo, porque atrás de edificios, pegado a una reja, no era muy lindo, y le digo a Rocío, bueno, pero si Paz dijo que teníamos que doblar, debe ser por acá. Yo a todo esto guiándome de lo que me había dicho Paz, pero yo habiendo cambiado ya el recorrido. Pero vos pensando que esa era Avenida Córdoba, que Alén era Córdoba. Claro, no, yo ya me había mareado, era una cosa que no. Bueno, cuestión doblamos, llegamos hasta un cartel que decía, Buquebús. Ay, no. Llegaron a Buquebús, yo no sé cómo, o sea, se fueron para otro lado. No importa, porque yo leí Buquebús y dije, hay agua. Y si hay agua, debe estar cerca de Puerto Madero. No. Esa fue mi lógica. Sí. Pero gracias a esa lógica, yo le digo a Rocío, si acá está Buquebús, caminemos por acá. Claro. Pero Rocío ahí dijo, voy a preguntarle a alguien. ¿Sabes qué es esto? Como los integrantes de Mayhem, que hasta que Euronymous no hizo todo lo que hizo, nadie dijo, che, me parece. Rocío dijo, para. Porque yo le dije, no sé por dónde hay que ir, pero hay que seguir derecho. Esto fue un capaz, siempre fue un capaz. No. Esto fue una seguridad lo mío. Sí. Cuestión que Rocío frena a una mujer porque esto está muy mal, la voy a quemar un poquito, pero Rocío sin conocer nada, todo el mundo le parecía extraño. Claro. Entonces se fijó en la cara que menos parecía que nos iba a robar. Sí. Y le preguntó, esa fue su lógica. Es típico miedo de quien nunca fue a Capital. Exacto, porque todo era distinto, la gente caminaba muy rápido y todo, y cuando una mujer caminó un poquito lento y no tenía cara, según Rocío, que nos iba a robar, la frenó y le preguntó para dónde quedaba Puerto Madero. La mujer le dijo, bueno, siguen por acá derecho para donde yo estoy yendo, porque estoy yendo para allá, y cuando yo doblo para entrar a un edificio, ustedes doblan para el otro lado y entran a Puerto Madero. Sí. Cuestión que yo crucé, dije, si tenemos que doblar, cruzo, total, la miramos a la mujer de lejos, la perdimos como 3 veces a la mujer de vista, pero la vimos entrar. Y cuando la vimos entrar, justo estaba la entrada a Puerto Madero, por un costadito hermoso, llegamos. Hicieron 30 kilómetros de más. Sí.
Cuestión que llegamos, nos sentamos porque estábamos claramente cansados. Sí. Nos sentamos, jugamos un poquito a las cartas, nos sacamos un par de fotos, miramos el paisaje, todo lindo. A lo lejos, muy a lo lejos, veo el Puente de la Mujer. Sí. Entonces le digo a Rocío, bueno, caminemos un poco, si llegamos, llegamos, y si no llegamos, no importa porque está lejos. Empezamos a caminar. A todo esto, imagínense 4 de la tarde, ¿tá? Hacía calor. Claro. Empezamos a caminar, re lindo el camino, entonces nos colgamos mirando el camino, caminamos, llegamos al Puente de la Mujer. Sí. Estuvimos como media hora ahí sacándonos fotos, Sí. mirando todo. Chululas. Sí, no. Y acá sucede el segundo error. El 15º error. Sí. Que cruzamos el Puente de la Mujer, entonces el camino es en U. Ahí es un poquito de lógica, ¿no? Sí. Si vos venís por un lado, subís a un puente, lo cruzas, volvés por el mismo lado, Claro. en U, el lado contrario, pero es lo mismo. Sí. Según cualquier persona consciente y coherente. Sí. No precisamente yo. Ajá. ¿Por qué? Porque caminamos y cuando estábamos yendo para el Puente de la Mujer nos cruzamos con una avenida. ¿Cuál era? La avenida, ¿te acordás? Creo que es de Nuevo Madero, me parece, pero no estoy segura. No era Madero porque Madero es así, en horizontal, sí, y está cortada en no perpendicular. recuerdo. Bueno, cuestión nada, nos cruzamos cuando estábamos yendo con una avenida y nada, eran 2 avenidas. Cuando llegamos a esta avenida que nos cruzamos, que no me acuerdo ahora el nombre, yo le digo a Rocío, no debe haber entrada por el otro lado. Seguramente no podemos pasar. ¿Por qué no doblamos en esta avenida? Sí. Y Rocío, ustedes iban a pie. Sí, podríamos haber pasado. Podrían haber pasado. Pero bueno, según mi cabeza no, porque le dije, si la entrada solo estuvo en un lado, el otro lado no debe tener entrada, doblemos acá. Esa fue mi idea. Sí. Rocío claramente me siguió, porque ¿qué iba a hacer? Bueno, caminamos por esa avenida, empezamos a caminar, y nos encontramos con una pareja rusa, con un hijo ruso, que hablaban todo en ruso y tomaban Coca-Cola, y nos llamó la atención por algún tipo de razón. Sí. Bueno, cruzamos, caminamos. No sabíamos para dónde estábamos yendo. Yo muy confiada caminando, pero no tenía idea, porque digo, bueno, en algún momento tendremos que llegar cerca de donde estábamos con Paz. Creía yo. Hasta que veo un cartel que decía Allen. Muy bien. Y ahí digo, ahí ya está. Esta calle me suena. Bien. Teníamos que doblar acá hasta encontrar Córdoba. Sí. Le digo, ahí me di cuenta que era Allen. Fíjense como al principio no. Ahí me di cuenta que era Allen. Sí. Y digo, bueno, si está Allen, tiene que estar Córdoba por acá. Sí. Le digo a Rocío. Sí, ¿qué me dice? Y hay un caminito, había como un caminito en subida entre las calles. Vieron que Capital no es cuadrado, tiene callecitas por entre medio, locales, todo. Rocío me dice, ¿subimos ahí? Y yo, en vez de ser consciente de que estábamos medias perdidas y decirle, no, doblemos en la calle que yo recuerdo, le digo que sí. Ay, no. Y subimos. A todo esto, yo no estaba con el celular en la mano, porque pues Capital me daba un poquito de cosa, no tenía tanta batería, lo tenía en modo avión, y pues había mandado un mensaje tipo 5:30, chicas, ¿cómo están? Están bien, porque están bien. Yo tenía señales de hace 2 horas más o menos. Más de 2 horas, Sí, te digo yo. Sí. Porque no habíamos mandado ni fotos, no habíamos mandado mensaje, Rocío que no podía. Claro. No podía, si estaba en Galerías Pacífico, por eso Paz le llamó la atención que ni a mí ni a Rocío le llegaran los mensajes, pero dijo, están las dos juntas, deben estar bien. Claro, por eso me quedé tranquila. Ponele. Bueno, cuestión que subimos esa callecita y en vez de doblar en la primera cuadra para volver a Allen, doblamos en la segunda porque no me gustó la primera cuadra. Ella es por estética. Es por estética. Sí. No me convence. Entonces seguimos caminando por esta callecita, Dios Jesús sabrá el nombre, hasta que veo un cartel que decía Reconquista. Ajá. Y este dato es importante porque cuando estábamos en Galerías del Pacífico al mediodía, habíamos visto algunos Starbucks cerca de Galerías del Pacífico y uno estaba sobre calle Reconquista. Sí. No sé a qué altura, pero estaba sobre esa calle. Entonces cuando yo leo Reconquista digo, debemos estar cerca. No estoy tan perdida, doblemos acá. Y doblamos en Reconquista. Doblamos, empezamos a caminar 4 cuadras o 5 y llegamos a una avenida. Claro. Dije, joya, Córdoba. Sí. Ese fue mi pensamiento. Mira para un lado el obelisco. Mira para el otro lado, a 2 cuadras, el Luna Park. Y se fueron en el otro lado. La cantidad que caminaron un montón. Estaba pegado a mi cara, de repente. Y el obelisco para el otro lado. Y yo digo, por acá venimos con el colectivo, pero no estamos con Paz acá. No. Y ahí, digo, Rocío, nos perdimos. Ahí es donde recién. Ahí acepté que yo no estaba cerca del obelisco ni del Luna Park. Después de 2 horas y media. Exactamente. Entonces ahí fue que nos frenamos en un puestito. Rocío medio que me cubrió para que yo sacara el celular por las dudas. Me fijé y vi el mapa y estábamos a 4 cuadras de la otra avenida Córdoba. Y le dije a Rocío, tan nomás, quédate tranquila. Rocío no estaba tranquila, gente. Ya ahí estaba medio intranquila, Rocío, pero yo, estamos acá. Quédate tranquila. Seguimos caminando por acá y vamos a encontrar la avenida.
Caminamos, detalle súper importante, cruzamos la calle, estábamos caminando y veo a mi derecha unas bolsas de residuo pegadas a la pared haciendo un lazo y muchas velas en el piso. Y fue medio raro. Levantamos la mirada con Rocío y estaba la imagen del Papa Francisco. Esa imagen que habíamos cruzado en el colectivo, porque estábamos por Avenida Corrientes, estaba sobre nuestras cabezas cuando terminamos de cruzar la calle. Tremendo. Dígame si eso no fue una señal. No, obviamente. Creyente o no creyente, de lo que quieras, de religión, de energía, fue una señal. Listo. Estaba ahí, me Y me ubicaste. Listo, yo ya dije, ya estoy acá nomás, estoy cerca. Cuestión, nada, lo vimos a Papa Francisco, una hermosa señal, seguimos caminando por Reconquista, llegamos, frenamos en un Starbucks, pero antes dijimos, vamos a ver si existe esa avenida, si está bien la avenida ahora, estaba bien, nos ubicamos, nos relajamos. Hermoso. En el Starbucks agarramos Wi-Fi, le mandamos a Paz, Liz, ¿estamos bien? Sí. A todo esto descubrí que mi cargador portátil no funcionaba, Bien. Así que tuve que enchufar ahí, cargué batería, ya estábamos bien. Listo. Estábamos bien de ahí, fuimos ahí a la Galería del Pacífico, nos portamos bien, nos pasó a buscar Paz y todo hermoso. Pero no termina ahí. Termina ahí. ¿Piensa que es la única pérdida del día? No. Dios mío. Claro, porque eso es lo peor. Porque uno pensará, bueno, listo, ya está, vuelven. Se ubicaron, están bien. Natal. Bueno, todo normal. Flor, claro, estaban re cansadas las dos. Flor se sienta atrás porque tu idea era dormir, porque obvio, tenían unas caras, chicas. Estaban súper cansadas y Ro me va cebando mate. Hasta ahí todo bien, creo que freno incluso en la misma IPF de General Rodríguez. No recuerdo bien la altura, pero era en autopista del oeste. Y esto lo reconozco de bien el manejo de Rocío. Yo voy manejando. Y yo atrás, a todo esto medio dormida ya. Y no es que voy distraída, pero uno, obviamente no tengo 5 ojos y estoy mirando otra cosa y a veces si lo tenés medio enfrente no lo ves. Entonces Rocío me dice, ¿qué es eso? Muy despacio lo dice como... No, muy tranquila. Y muy bien porque me podría haber dicho, che, frená, cuidado, o andá, y podría haber pasado realmente una tragedia. Exacto. Y yo una cosa negra gigante en medio de la autopista. Exacto. Que cuando me acerco un poco más, era como unas bolsas. Era una bolsa tipo de cemento, ¿viste esas que juntan? Sí, creo que vacías. Suponemos que vacías, pero súper como muy gigante, creo que hasta más grande que el auto. Sí. Tuvimos la suerte de que no venía nadie por la autopista, entonces yo pude como medio frenar y desviar un cachito. Capaz, no sé qué hubiese pasado si la hubiese como chocado. Quizás le pasaba por arriba de nosotros y nada, pero tal vez me hubiese tapado la visión. Exactamente. Y se hubiese quedado en el parabrisas. Pero bueno, reconozco de Rocío que me dijo, che, ¿qué es eso? Y fue tranquilo. Pero claro. Yo estaba atrás, media dormida, y, o sea, antes de escuchar el qué es eso, me acomodo como para acostarme bien, y veo yo también ese coso gigante en el medio de la autopista, y mi cabeza, medio dormida, pensó que era el capó de un auto. Claro. El susto que yo me pegué cuando encima justo Rocío dijo qué es eso y Paz pudo maniobrar, ella estaba más tranquila, yo me había pegado un cagazo bárbaro. Claro, porque vos no lo viste bien. Claro, yo no lo había visto bien. Yo hasta que no pasamos por al lado y ustedes me dijeron fue una bolsa, yo pensaba que era el capó de un auto. Claro. Yo ya había rezado 5 veces, yo vi a todos los santos en el cielo, me pegué mucho susto. Y ahí te despertaste. Y ahí me desperté y fue el 19º error, despertarme. Porque si yo no me hubiese despertado esta anécdota que vamos a contar ahora, no hubiese sucedido. No. ¿Por qué no hubiese sucedido? Yo estaría dormida. Es que literalmente como cuando te caíste en Necochea. La puta madre. Era eso, gente. Yo tenía que dormir. Bueno, yo seguimos camino, todo normal, todo tranquilo. Incluso yo tengo que agarrar ruta 5, el desvío para Mercedes. Me acuerdo mi papá que me dice, cuidado, no dobles para Campana, porque está ahí el acceso para Campana, seguí derecho. Yo re contenta porque dije, me di cuenta, seguí el acceso, no sé qué, hasta que pasamos Mercedes y estamos llegando a Luján. Yo doy ese hermoso caminito, la curva, no sé qué, y hay un cartel. Hay un cartel, porque hay un cartel y a los 2 metros tenés la desviación, o sea, como que si no sabés no te da mucho para pensar. No, porque hay un cartel que dice Luján Mercedes, nosotros tenemos que seguir por ruta nacional número 5, que es la ruta de seguir por Mercedes. Y otro cartel que decía Luján ex ruta 7. Sí. Estaban esos dos. Ahora, señor, usted, si no sé quién es el ministro de Obras Públicas, se viene el reclamo, me encanta. Escuchando, ¿me podés por favor poner un cartel al menos antes? Cuando yo sea ministra del Interior, porque voy a ser ministra del Interior, yo voy a modificar todo eso. Por favor. Porque esto es así. Hay un desvío, literalmente, es como una B. Sí, es una B.
y es seguir derecho o bajar, y el cartel no es muy claro. No, porque encima el cartel está muy cerca de ese video, no te da ese tiempo. Y no distingue. No porque distingue. dice Mercedes Luján, Luján Mercedes. Así. Sí. No, es espectacular, chicos. Elegimos tu propio destino. Yo sí, y dudo, porque me acuerdo también de mi papá que me decía, y recuerdo porque esto con la autopista nueva hicieron este desvío, que no me acuerdo si tengo que seguir derecho o bajar a la derecha. ¿Y qué hago yo? Pasa a Tina a preguntar. Flor, ¿dónde? ¿Por qué no le pregunto a Rocío, pobre? Porque no sabe. Porque no sabe y además no tenía internet. Yo estaba dormida todavía, no estaba con el internet prendido. Y le digo, chicas, ¿qué hago? ¿Dolo o sigo? Flor, ¿qué digo? ¿Y qué dice Flor? Amiga, no sé. Habla. Y sí, porque literal ya estaba ahí en la B. Es que estabas en la B tocándola y fue no podía pensar. No había tiempo de frenar, no había banquina para parar y decir, bueno, abro Google Maps. No había ese tiempo, fue un dobla. Bueno, yo ni bien bajo y tomo la salida, claro, entro a Luján. Fue ni bien la vio la salida y dijo, no, acá no era. Acá no es. Y bajo a Luján y hay una rotondita y yo hago a todo esto yo, como bien decía, no tenía el internet prendido. Rocío no cuenta porque no tenía internet. Claro, lo tenías en modo avión. Yo lo tenía en modo avión porque no tenía batería. Entonces, para poder ir avisando, digo, bueno, lo dejo en modo avión. Estuvimos 5 horas en esa rotonda girando. Ni bien bajo le digo, Flor, prende el GPS porque necesito como ver cómo, o sea, estaba tranquila porque estamos en Luján, no es que estaba en Chaco, o sea, estábamos en la ubicación. Un ratito antes Rocío había dicho que le hubiese gustado pasar por el puente y Paz le dijo que no íbamos a pasar por ahí porque era otra autopista. Claro. Bueno, le dimos el lujo a Rocío. Dimos como 3 vueltas a la rotonda mientras Flor activaba el GPS. Activé y nos salía que era, no sé, la salida 15ª. Claro. Salimos bien. Salimos perfecto y pasamos por el puente viejo de Luján. Y le digo, ay, mira Rocío. Rocío sacando foto emocionada, como diciendo, mira, se cumplió mi sueño. Este es el puente viejo de Luján, que claro, con la autopista nueva no se ve, no pasás por ahí, agarrás el camino viejo. Bueno, le digo, Flor, deja el GPS activado porque, o sea, más o menos conozco, pero necesito saber qué salida para tomar. Salir y tomar de vuelta porque yo quería retomar la autopista. Exacto. Porque hasta Mercedes está la autopista. Esto es un error que después no me doy cuenta y vos tampoco no lo hubiese sabido, que en esa rotonda, porque no sé si te acordás que pasamos una primera rotonda, ni bien salimos del puente viejo, ya esa rotonda te lleva a la autopista. Ah, mira. Sí, me lo dijo mi padre. Ay, no. No, bueno. En vez de tomar esa autopista y agarrar la ruta 7 y agarrar de nuevo la autopista, nosotros seguimos derecho por el camino viejo. Exacto. Seguimos derecho por el camino viejo y Paz me dice, bueno, avisame cuando tengo que doblar, porque en un momento doblo y entro a la autopista. Claro. Y yo le digo, Paz, sí, tenés que seguir derecho. A mí me marcaba ponerle 13 kilómetros derecho. Y miro yo el mapa. Porque digo, por las dudas de quedarme sin señal acá, me lo aprendo, así le puedo decir Paz a dónde doblar. Yo me pongo a ver el mapa y yo veo que seguíamos derecho y en vez de una curva normal, era como recto, era como 90. Claro. No sabía cómo explicarlo yo en ese momento, media dormida, media con todo este trajín de cosas. Estaba un poco nerviosa. Estaba un poquito como, pero digo, bueno, me lo tengo que aprender por si me quedo sin señal. Entonces yo le digo a Paz, bueno, Paz, yo estoy viendo lo que te voy a decir. Tienes que seguir derecho. Tenés que seguir derecho. Hay un surungundum. Y ese surungundum yo te aviso. Y vos doblás. Bueno. Ustedes imagínense lo que es para alguien que está manejando, que se desvió, que estoy en ruta vieja, lo cual no hay luces, está todo oscuro. Por suerte no viene nadie porque es ruta vieja, pero yo ya estoy un poco nerviosa. Que tu copiloto te diga que ni siquiera yo necesitaba que me diga, tenés que doblar, hay un acceso, algo más conciso. Porque encima no le dije ni siquiera surungundum para la derecha, para la izquierda no le dije nada yo. ¿Y cómo imagino yo en mi cabeza cómo es? Claro, en mi cabeza tenía sentido no decirle curva porque no era una curva. No era una curva. Había un camino que tenías que hacer una curva, pero nosotros no teníamos que agarrar la curva. Claro. Yo tenía miedo de decirle curva, agarraba para otro lado. Entonces yo le dije surungundum, yo le iba a explicar. Sí. Pero bueno, cuestión que seguimos. De nuevo, a como pasó, no había tiempo para pensar. No. Entonces, Flor no supo explicarme. Entonces yo le dije, bueno, cuando lleguemos ahí yo te explico para dónde tenés que agarrar. Cuestión que llegamos y había, como bien les digo, 2 caminos. Una curva y era un puentecito, podemos decir. Era así, 3 caminos, si me dejas. 3. ¿Por qué? Porque había el que venía, que era la curva para incorporar si te ibas para otro lado, el puentecito, que es el famoso Sucurungundum, porque es como en diagonal incluso. Es raro. Es raro porque viene en autopista y tenés que doblar mucho y es peligroso porque, o sea... Es como recto, es casi recto, le digo. Recto. Y después el camino por el que veníamos. Exacto. Entonces,
Claro, ¿qué pasó? Cuando llegamos al Surungun, yo le digo, acá tenés que subir por el puente. Claro. Pero ¿qué pasa? Venían muchos autos de ese lado. Y ¿por qué voy a echarte la culpa a vos? A ver. En autopista, porque estábamos dentro de una ruta, una autopista, Sí. dice, es solo para un lado eso. Y no sube. Yo en ese momento no me di cuenta de decirle, no puede ser solo para un lado en una autopista, tiene que ser para los dos lados, tiene que llevar a algún lado. Y Paz dice, automáticamente es solo para un lado, porque venían todos autos bajando, y agarra por donde estábamos yendo la curva. Ni bien agarra la curva, yo veo en el Google Maps cómo se desvía y no agarra el surungundum mío. Y termino de decirle, acá no era, y sube un auto. Sube puentecito. No, chicos, en cámara lenta yo lo veo. Yo lo veo en cámara lenta mientras sigo por Colectora. ¿Ya es Colectora? Ya es Colectora. ¿Cómo el auto sube por el surungundum y me quiero subir? Yo termino de doblar Paz y yo veo como la flechita roja mía cambia de color y termino de decirle, no era por acá, y veo el auto subir y fue tipo, Dios. Una película. Así que Paz me dice, bueno, agarré Colectora. Y Rocío todo esto sin entender qué carajo pasaba. No, por suerte. Por suerte. Porque yo creo que si hubiese sabido toda esta situación, se hubiese puesto más nerviosa, un poquito nerviosa estaba por no entender, pobre. Pero al entender creo que era peor. Entonces Paz me dice, bueno, esto es Colectora. Vamos a ir por Colectora. Vamos a seguir en algún momento. Obviamente tengo la incorporación que fue lo que sucedió. Y lo que acá después las chicas no saben, porque yo soy bastante más tranquila, y las chicas, o sea, Flor y Ro también son tranquilas, entonces eso a mí me sirve, que yo iba con el pie en el acelerador, estaba fijo, iba como súper tensa porque no se veía nada. Pero cuando digo nada, agarré creo que un par de curvas muy cerradas, sin iluminación. De hecho, no sé si te acordás, vino una camioneta que estaba también doblando del otro lado. Era súper cerrada, yo iba... Estaba súper nerviosa, pero nosotros no nos enteramos hasta que llegamos a Chivilcoy y nos dijo, yo venía súper nerviosa. Yo, como siempre, como mi ansiedad me asusta en algunos momentos y en otros no, yo venía re tranquila. O sea, venía asustada porque me había asustado lo del capó, supuesto capó del auto, era una bolsa, pero eso me había asustado. Pero el perdernos no me asustó, porque yo siempre sigo la lógica de que nos vamos a encontrar. No está bien esa lógica, por eso yo no manejo. No, es que a mí no me puso nerviosa el perdernos porque íbamos por el mismo camino. O sea, íbamos a la misma dirección, pero yo iba en 60, el problema es la ruta de noche. Yo nunca había manejado en ruta de noche y encima por Colectora, que como te digo, era muy cerrado. Muy cerrado, poca iluminación y veíamos todos los autos pasar por al lado nuestro. Era como, ¿cuándo vamos a subir nosotros? Cuestión. Incorporamos a la autopista. Antes de eso yo le digo a Paz, escúchame Paz, tenemos 2 incorporaciones. La primera tenés que subir, porque en la segunda queda como a 25 kilómetros y encima que tenés que subir sí o sí, porque te frena todo y no podemos seguir. Así que en la primera subís. Y yo le iba diciendo, 500 metros, 450, 410. Así iba yo hablando y Paz me iba escuchando seriamente porque estábamos cagadas en subir ahí. Y ahí le digo, ahora, y subió. Y por suerte estaba bien señalizada, subí perfecto. Bueno, otra cosa que tampoco les dije, ya agarré autopista, pero viste cuando la ansiedad ya te come, ya estaba flasheando. En un momento empecé a flashear olor a nafta. Yo flasheé todo y en un momento Paz dijo, bueno, de última me freno acá y llamó a mi papá que venga en un remis hasta Luján y que nos pase a buscar y siga manejando él a Chivilcoy. Ya era un delirio. Alejandro iba a atendernos. Yo en mi mente iba contando los kilómetros restantes, mientras más cerca de Chivilcoy mejor. Entonces yo iba restando los kilómetros. Para decirle a papá, vení. No, en mi mente ansiosa era, bueno, si se me pincha la goma acá estoy más cerca de Chivilcoy para el auxilio. Así, bueno, si se me prende fuego el auto, ya estaba mirando yo la banquina, a ver dónde podía frenar. Yo ya tenía todo. Es lo bueno y lo malo de viajar con alguien ansioso, que yo los 80 escenarios ya los tenía pensados. Pero bueno, llegamos muy bien y muy contentos. Llegamos bien entrando, ni bien entramos, Paz nos dice que estaba muy asustado, se había asustado mucho, nosotros no lo notamos por suerte, porque capaz que, viste, al ver a la persona que conduce nerviosa, eso te pone nerviosa. Yo soy muy tranquila. Al no verlo, también, eso yo supongo que nos ayudó a Rocío y a mí para también viajar tranquilas. La ayudó de última a ver Google Maps, pero tranquila, a ver La Paz, porque al verla nerviosa, quizás iban mal las cosas también. Algo que tengo distinto también tal vez de mi papá es que yo mantengo la calma. A ver, todo tiene solución. Entonces a mí no me puso nerviosa que nos perdamos, me lo tomé con humor. O sea, ¿qué me voy a enojar? ¿Me voy a poner nerviosa? No. Y además, los voy a poner nerviosa a ustedes, que es al pedo, las voy a asustar es de gusto. por un delirio mío que ni siquiera estaba segura. Entonces no se los voy a decir.
si llegaba a suceder algo, si lo iba a decir en el momento que ya sucedió. Chica, está saliendo, por ejemplo, humo del capó, hay que frenar y lo voy a decir con calma. Obviamente. Lo que sí sucedió después es que todos nosotros, o sea, vos, yo, contamos la anécdota a nuestros cercanos y a nadie le pareció gracioso. No, pero fue Partiendo acá. Para que alguien nos diga jajaja. Que a nadie le pareció jajaja. No. A Ariel no le gustó para nada la anécdota. Es más, medio, no se enojó, pero fue como un ¿por qué hicieron eso? Yo estaba contando re como anécdota graciosa porque en ese momento no me había parecido nada. Recordándolo un poquito, capaz que te hubiese dicho, en Capital no, pero capaz que en Luján te hubiese dicho y me dio un poquito de miedo. Pero Ariel me dijo, ¿por qué te Maps antes? Y después se lo conté también a un amigo, Facu Grande, hola, ¿cómo estás? ¿Qué le pareció gracioso? Ah, mira. Se lo conté a mamá y Anito y se rieron un poco, pero no se rieron lo suficiente que yo quería. No, fue gracioso. Hasta saludamos camioneros. Ay, los camioneros re divertidos. Sí, ellos saludaban re contentos. Jugamos a contar autos. Fue lindo. Yo No viajen de noche. Carguen sus celulares, tengan chip en el celular. Pero bueno, nada, sirve de experiencia. Está bueno cometer para estos no errores. repetirlo nunca más. No, pero fuera joda, está bueno cometer estos errores, porque ahora yo ya sé cómo manejar la situación. Exacto. Está bueno que haya pasado así, que no haya sido una tragedia, porque no lo fue. Quiero aclarar, en ningún momento estuvimos cerca de una tragedia. Pero no, eso es lo que venía diciendo yo también con mis viajes, tanto a Rosario como a San Luis. En ningún momento fue un riesgo porque si no lo contaríamos como algo gracioso. No. Para nosotros realmente es una anécdota que nos quedó. Capaz que Rocío, si lo cuenta, tiene otra mirada. ¿Sabes? ¿Te acordás del camión de la Serenísima? Ah, eso fue no graciosa, pero por la imprudencia del que manejaba. Bueno, yo ya estoy en Chivilcoy y dije, ay, mi ciudad, mi factoría, mi Nunca pueblo. la extraño tanto. En la primera rotonda que agarramos y yo estoy viniendo por rotonda, yo tengo el paso. Exacto. Y se me mete un camión de la Serenísima del lado derecha acelerando, yo tuve que frenar y porque si no me encerraba. Porque ya no estamos en autopista. Hola, señor ministro del Interior, ¿puede poner la autopista hasta Chivilcoy? Gracias. Eso voy a poner yo cuando sea ministra. Por favor, porque para que llegue acá. Porque la ruta es de un solo sentido, entonces si seguimos me encierra. Bueno, exacto. Perfecto. Pero eso sí digamos que fue lo único no gracioso para nosotras porque fue una imprudencia del conductor totalmente. Sí. Bueno, ya después entramos a Chivilcoy y la gente le causó un poquito de gracia a nuestra anécdota, no suficiente, entonces a ustedes también queremos que les cause un poquito de gracia, al menos digan jajaja, aunque no es gracioso de risa. Te hago una pregunta, Paz, como para ir finalizando. ¿Decís que después de todas estas experiencias, la gente seguirá confiando en mí para viajar? Yo creo que sí, Flor. Es que sí, creo que en algún momento vas a aprender. Es divertido. Porque si no, sí. Tomás precauciones, más recaudo. Al menos decís, bueno, puede ser que Flor esté un poquito errada, vamos a sacar el Google Maps antes. Sí. Pero bueno, ese fue como el viaje central, muchas cosas sucedieron ahí, muchas anécdotas, muchas experiencias. Después tuvimos nuestro segundo viaje, que ya lo deben haber visto por historias. En Cuchacucha. Paz, ¿por qué llegamos a Cuchacucha? Porque nos dio risa el nombre. Listo, fin. Un día más, les juro, fue literalmente así. Paso por al lado de Cucha y le digo, Flor, le mando una captura. Sí. Un pueblo que se llama Cuchacucha, le decíamos así. Le decíamos Cuchacucha. No, fue espectacular. Y así nació y salió hermoso ese viaje. Salió hermoso, fuimos con las chicas, bueno, ya vieron un montón también. Si no están en nuestras historias destacadas en Instagram, por favor vayan a verlo. Está ahí todo, porque ahí contamos mucho lo que es también la historia del pueblo, qué lugares recorrimos. Es un pueblo chiquito, pero la verdad muy lindo, la verdad súper lindo día también nos tocó. Sí, hermoso. Así que nada, esto fue para el Día del Amigo y fue la verdad un muy buen Día del Amigo ese. Pero bueno, nada, creo que un poco también como para cerrar, creo que mi idea, bueno, yo soy hija de camionero, mi papá ya está jubilado, la ruta es algo que siempre me gustó, manejar es uno de mis hobbies, entonces en esa línea tal vez de romper patrones, me gusta ser más relajada que mi papá. Está bien, hay que ser un poco precavido, hay que ser precavido, tal vez hay que retar cuando hay que retar, pero yo prefiero que no. Me sirve mucho como Flor, que tal vez lo dijo para ella como un defecto, pero para mí que Flor sea tan relajada y que nunca se ponga nerviosa ni se asuste, a mí me sirve, porque yo también soy así. Y como dije recién, lo único que no tiene solución es la muerte, y bueno, ya fue, ni nos vamos a dar cuenta. Pero nada, creo que está bueno. Y como verlo de ese lado, desde la nueva generación de amigas, que un viaje tenga que ser un viaje divertido y tomarse todo más a la ligera, me parece que está bueno. Exacto, yo opino igual que Paz, sí soy bastante relajada, a veces tendría que abrir Google Maps un poquito antes, pero por ahora siguen confiando en mí, yo la paso bien, al menos hago reír, eso es lo importante. Olvídate. El que más sufre en todo esto es Ariel, porque volviendo a escuchar esto va a decir, por Dios, no lo puedo creer, y se va a escuchar él mismo diciendo, yo hice esos viajes con esta chica y fui a estos lugares y me perdí.
Bueno, pobre santo, mi rey, no tenés escapatoria. Pero bueno, estén atentos porque vamos a seguir viajando. Obvio que vamos a ir viajando. Tenemos un par de destinos que nos fueron Sí. tirando después de lo de Cucha Cucha, así que quizás, quien te dice, prontito vamos a tener más historias. Y por favor, déjenos en la cajita de preguntas o en la caja de comentarios a qué lugares deberíamos ir. Me gusta, pero por favor que no sean lugares tipo Luján, Mercedes, no. Por favor, lindos lugares así, Cucha Cucha. Claro, pueblitos nos gusta. Pueblitos nos gusta, la verdad nos gusta viajar tampoco tan lejos dentro de lo que es dentro de Chivilcoy por ahora al menos, pero así en un lugar que digan, tienen que ir a este lugar porque en este lugar hay una botella de agua hace 1000 años Sí. en la plaza. Mientras Quiero. más random, Exacto. mejor. Así que bueno, acá en comentarios pueden escribirnos a dónde podemos ir, a dónde podemos tener nuestra siguiente experiencia, a dónde me puedo perder. También me gusta. En Cucha Cucha no hice lío. No. En Cucha Cucha no dije nada. Yo no hablé. No nos perdimos ni nada. Me gusta la sección lugares donde Flor se puede Me perder. gusta. O de última digan, bueno chicos, vayan acá, pero en este lugar que tiene, en La Plata yo no podría ir. Con tantas diagonales yo me muero. Y bueno, no, ¿ves? Ahí tenés. La Plata es un destino que quiero llegar. No sola, con alguien, pero quiero llegar. Así que bueno, espero que les haya gustado estas anécdotas. Si tienen alguna anécdota divertida, también la pueden compartir. Por favor. Me gustaría leer, a ver si les pasó alguna vez algo similar a lo mío, a lo de Paz. O bueno, sí, que nos recomienden a dónde podemos viajar. Les recordamos que nos sigan, por favor, en Instagram, @nulp_podcast, que ahí seguramente también estaremos haciendo alguna actividad, algunas preguntas quizás, o algo para que participen ustedes, preguntando lugares, preguntando destinos, ¿no? Que nos cuenten sus experiencias, que también es muy lindo poder escuchar. Obvio. Así que bueno, Paz, hermoso. Qué lindo, qué risa. Qué risa, lo que me reí con este capítulo. Sí. Creo que por lejos es uno de los que más risa me causó. Sí. Revivir estas cosas es divertido. Es hermoso. Además, creo que la moraleja más linda que te queda de esto es que compartir con gente que querés es otra experiencia. Por supuesto. Por más las pérdidas que te pegues, las dificultades que puedas encontrar en el camino o no, es divertido compartirlo con gente que después te vas a reír de la anécdota. Construís recuerdos, resignificás lugares, resignificás patrones, los deconstruís, como dije recién, así que todo sale bien y todo sale lindo. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por haber escuchado. Espero que les haya gustado mucho. Nuevamente invitarlos a que me gusten, compartan, se suscriban si no lo han hecho aún. Nos pueden seguir por Spotify, que está igual que en YouTube. Nos siguen por Instagram, charlaremos por ahí. Y Paz, para finalizar, digo que, como siempre, somos 3. En este caso, vos, yo y, por qué no, los viajes que compartimos. Muchas gracias.